by Southwest 2019. Una pasada. Lo que pasa es que estoy reventado. Un minuto. Y es que el South by Southwest de este año viene cargadito. Y pensaba hacer un vídeo completamente diferente porque tenía un montón de recursos de la semana pasada para esta semana. Pero ha habido una conferencia brutal que quiero compartir ya. Y es que estamos hablando de publicidad. Y en este caso estamos hablando de publicidad, de inteligencia artificial y China. Y es que estoy hablando de una conferencia brutal. Cómo la inteligencia artificial está cambiando la publicidad en China para siempre. Una sesión impartida por Bessie Lee, que ha sido una de las personas más poderosas en WPP y que a día de hoy es una de las fundadoras de la compañía de comunicación más importante de China llamada WeLink. Es que la inteligencia artificial está cambiando completamente lo que se entiende como publicidad en China. Pero antes tenemos que entender lo que es la inteligencia artificial y cómo se está integrando en el país. Según Lee, la inteligencia artificial no es una tecnología, es un movimiento global que está transformando el país. Y son 6 factores la que lo hacen posible y sea completamente exponencial. El talento, la capacidad tecnológica y la producción de patentes, los datos, la inversión, las aplicaciones comerciales y la ayuda del gobierno. Punto por punto se puede extender mucho todo esto, pero básicamente Lee da una serie de datos, como que China tiene el mayor número del mundo de graduados en tecnología, en ingeniería, en matemáticas, en estadística. Si hablamos de patentes mundiales, China tiene el 50% de todas las patentes sobre inteligencia artificial del mundo, seguidos por Estados Unidos y Europa. Cuando hablamos de generación de datos, China es el rey, luego veremos por qué. Pero se prevé que el 20% de toda la generación de datos en el mundo provenga de China en el 2020. China es el mayor generador de startups del mundo en inteligencia artificial, con un 48% de todas las que existen. Y bien, y cuando hablamos de integración comercial, hablamos de cómo se aplica la inteligencia artificial al día a día en China. Nos han mostrado 2 ejemplos tremendos. Una de cómo los autobuses en China están integrados con toda una gran inteligencia artificial que vigila que los conductores no se queden dormidos y estén atentos y no miren el móvil. Brutal. Luego otro ejemplo de cómo una cadena de restaurantes, en función de quién venga, cuándo venga, qué clientes y los gustos, aplica toda esta información a la gestión de la cocina y de los camareros, que por cierto son robots. Y es que el gobierno en China no plantea la inteligencia artificial como una tecnología, sino como un gran plan a largo plazo desde hace 20 años a dentro de 20 años, o sea, lo que son 60 años a largo plazo, ya que China es el país que más datos genera, pero también que más permite generar datos, básicamente porque espía a todos los ciudadanos, no por otra cosa. Entendido este contexto, que es una burbuja dentro de lo que es el resto del mundo, la burbuja más grande del mundo, vemos cómo ciertas compañías están haciendo cosas increíbles en lo que se refiere a la publicidad. Y es que las áreas en las que la inteligencia artificial puede ser aplicada son muchas y muy variadas, y básicamente son todas. Y es aquí cuando llega el concepto de WeChat. No es una aplicación para chatear, que también lo es. No es una red social, que también. No es un lugar de micropagos, que también. No es un lugar de e-commerce, que también. No es un lugar donde poder votar y poder interactuar, que también. Es todo eso y más, lo que ellos llaman superaplicación. Por cierto, una tendencia que va en alza. Esto lo es todo a la vez, lo cual genera un gran ecosistema que rodea al usuario, lo cual es completamente inusual. Si a eso le sumamos que el gobierno no pone ningún tipo de impedimento, ya que es el principal impulsor de la aplicación, tenemos una información brutal de cada usuario. La singularidad de WeChat y todo su entorno de control absoluto sobre el usuario y su vida y lo que hace y sus patrones de consumo hace que tenga un montón de fuentes de información, ya no solamente de lo que busca, dónde está, cómo interactúa, sino todos sus entornos en función a las conversaciones y el tipo de conversaciones que puede llegar a tener. Si a eso le ponemos todas las mecánicas de Machine Learning, donde el software aprende de lo que habla el usuario, las tendencias y el uso, la predicción se hace posible.
Bien, todo esto sencillamente para poder emitir una serie de mensajes personalizados, ya no solamente en función de la persona, sino su contexto, su conversación, incluso con la gente que esté en el lugar donde se encuentre y dependiendo del tipo de conversación que puede llegar a tener. Este tipo de personalización tan individualizada, hasta el milímetro, hace que toda la publicidad que se puede llegar a emitir sea altamente efectiva. El tema caliente llega cuando Lee comenta lo siguiente y dice: ¿qué pasa cuando los anunciantes no tienen dinero o no quieren invertirlo en una agencia creativa? Pues no pasa nada, porque para eso está la inteligencia artificial. Estoy hablando, por ejemplo, de ByteDance, que puede que no te suene mucho, pero es una de las startups más prometedoras del mundo. Si no te suena el nombre de esta compañía, te sonará Musical.ly, te sonará TikTok. Pero ByteDance es mucho más que todo eso. Tienen todo un ecosistema de aplicaciones que a día de hoy están abordando todos los entornos y todos los segmentos del entretenimiento de la sociedad china. Pues bien, ¿cómo funciona la inteligencia artificial de ByteDance? Lo primero es que analizan todos los feeds, todos los canales, todas las tendencias, todas las aplicaciones, todas las conversaciones, y lo mezcla entre componentes humanos de gente que lo analiza y machine learning. Por otro lado, la magia ocurre cuando se segmenta, cuando se filtra por búsquedas, por entornos, por lugares, por conversaciones, por contextos. Y es cuando llega lo más brutal, y es que la propia inteligencia artificial es capaz de generar un anuncio personalizado en función de todo lo anterior. Nos ha lanzado como ejemplo cómo DJI, la marca de drones, lanzó el Mavic 2, su último dron, y en menos de una hora la inteligencia artificial lanzó más de 1200 versiones del mismo anuncio en función del consumidor, el contexto, la conversación, el lugar, lo que estaba consumiendo. Lo que quiere decir que la propia inteligencia artificial generaba el mensaje, el tipo de imagen óptima para cada usuario. Y lo más brutal es que toda esta inteligencia artificial está movilizada con el machine learning, que lo que hace es aprender de todos los patrones y predecirlos, con lo cual te lanza un anuncio casi antes de que tú lo necesites en función de todo tu historial, preveyendo lo que vas a hacer. ¿Y qué pasa cuando la publicidad no es programática, no está en función del usuario, sino que es básicamente basada en la influencia? Ahí también tiene mucho que decir, porque lo que hace ByteDance es prohibir directamente la publicidad tal y como la conocemos, y lo que hace es potenciar que los usuarios hagan recomendaciones a cambio de ciertos beneficios, lo cual es bueno para la marca porque millones de microinfluencers están haciendo contenido de marca, lo cual es mucho más óptimo, mucho más creíble y mucho más auténtico, y por otro lado los usuarios están teniendo ciertos beneficios. Dos factores que cuestionan completamente lo que es la publicidad actual. Por un lado, la programática, que a día de hoy ya no es programática porque ya no aceptan la publicidad habitual, sino que la publicidad, antes de poder emitirse, tiene que ser óptima y ajustarse a los patrones de consumo previos del usuario, lo cual tú no lanzas una campaña en función de un usuario, sino de sus patrones de consumo. Si no los alcanzas, no tienes publicidad. Por el otro, tenemos toda la capacidad de influencia de todos los microinfluencers, amigos, amigas, gente más conocida, gente menos conocida, que está hablando de una marca que, por cierto, ha pagado para que esté ahí. Ya no sabemos cuándo es publicidad. La publicidad ya no es invasiva porque es predictiva y está en función de tu interés y tus contextos. Y todo esto generado por una inteligencia artificial. No hay creativos. Pero ojo, la cosa no se queda ahí. Hay otra compañía, a ver si digo bien el nombre, OI o 010, no sé exactamente cuál es el nombre, que lo que hace es cargarse completamente todos los testing de una campaña, todos los panel, que a día de hoy lo que hacen es asegurarnos que una campaña puede ser buena o puede ser aceptada por una audiencia. Pues bien, esta compañía lo que hace es usar todo el contenido online, toda la base social, para generar todo un conocimiento en función del machine learning, los patrones de uso, todo lo que va a suceder y todo lo que puede llegar a suceder, para saber si la publicidad, antes de ser emitida,
es óptima o no. Vamos, que testan la campaña de publicidad en tiempo real con un coste mínimo y con una eficacia brutal. Y esto no lo hacen humanos, esto lo hace la inteligencia artificial. Si a todo lo anterior estamos hablando que compañías como Xiaomi, cientos de productos conectados, desde cafeteras, pasando por altavoces, pasando por todo lo que te puedes imaginar conectado a una base de consumo, van a coger toda la información offline más la online y la van a sumar. Esto nos lleva a un gran hermano real. ¿Para qué? Básicamente para poder vender más y mejor. En resumen, la inteligencia artificial se está metiendo en la publicidad de manera brutal y lo que está consiguiendo básicamente es lo que el humano no consigue, y es que la publicidad no sea invasiva, no se rechace, sino que aparezca en el momento adecuado en función del contexto adecuado. Por el otro lado, tenemos compañías que además es que están testando si una creatividad está funcionando en tiempo real o no, y además la está generando ellos mismos, con lo cual el componente humano se va a tomar por culo. El único componente humano es el que compra. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? No lo sé. A ver, ese tipo de conferencias, que por cierto están basadas en la realidad, lo que está sucediendo a día de hoy en China, yo procuro tomarlas con un juicio cero. Más bien utilizo la curiosidad. ¿Qué está sucediendo y qué puedo aprender de todo ello? Lo que es evidente es que la publicidad, tal y como la conocemos, va a cambiar. No sé si cambiará mejor o a peor. Sí que es cierto que será mucho más efectiva, o al menos eso se intenta. ¿Cómo afecta esto a mi profesión? De muchas maneras. Y la verdad, prefiero estar atento a estar quejándome. Sí que es cierto que esto abre una oportunidad brutal a un tipo de publicidad nunca antes conocida. También mata una parte muy romántica de la publicidad, pero es que yo no soy nada romántico con la forma de ganar dinero, así que yo no creo que la publicidad desaparezca. Mientras haya anunciantes, habrá publicidad. Mientras haya clientes, habrá publicidad. Ahora sí, la naturaleza de esa publicidad cambia. También hay que tener en cuenta que China es un entorno completamente invasivo, donde el gobierno además no tiene filtros y absorbe toda esa información con un afán de control brutal. Tendencia o no, esa tecnología existe. Existe tecnología que puede evitar el paso humano en la publicidad y además ser muy efectivo. Esto efectivamente va a transformar lo que es la publicidad y cómo la consumimos y cómo la producimos. Creo que ante un gran cambio hay que estar muy atentos. Yo seguiré atento en el South by Southwest. Es muy tarde, me tengo que ir a la cama y mañana tengo muchas más conferencias, así que si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like. Y si os gusta el canal, suscribiros. Si os ha molado este vídeo, hacer dos cosas, por favor. Una, comentarme, y otra, compartirlo, porque son dos cosas muy importantes. Y en función de la conversación, iremos viendo. Así que supongo que hasta la semana que viene.